principales integrantes. Falta uno, pero que no creo que lo veamos pronto aquí sentado en una mesa, que es el otro editor importante de cómics, que es, hay que citar a todos, de Giovanni, que le hizo. Pero creo que la primera vez que nos vemos todos sentados, ¿no? Es una plana en México. Porque ellos no habíamos escrito en el mercado, pero creo que ellos representan lo que es el mercado del cómic actual y actual, y ellos pueden decirnos mucho sobre lo que viene y lo que va a ser el mercado. Hoy en México tenemos muchísimos títulos, hace apenas 2 años a lo mucho había 15 o 20 títulos que había en un puesto periódico, y hoy mirando como 70 títulos al mes nuevos que pueden encontrar, y pronto hasta ¿cuántos vamos a alcanzar? Como 120. Con todos los lanzamientos que va a haber en el mercado. Yo creo que quisiera hablar primero es cómo se hacía primero se licenciaba un poquito antes en México, que creo que por ahí pueden decir cómo era antes y cómo es ahora. Sí, bueno, necesito presentación, todos nos conocen. Venimos desde la primera exposición que hubo, y además, cuando yo empecé a trabajar en el mundo del cómic, estoy seguro que el 99% no había nacido. Yo entré a Editorial Novaro en 1979, en 1980. Y pues Editorial Novaro en aquel tiempo pues, era un imperio, un emporio de los cómics, no solo en México, sino en toda América Latina y también en España. En España no se producían cómics, estaban prohibidos en aquella época porque el general Francisco Franco, que era el mero políticamente en España, los tenía prohibidos. Se hacían en México, se mandaba de España, Editorial Novaro, y Editorial Novaro también se cubría toda América Latina, desde Argentina, Colombia, Perú, en fin. Y la mecánica era de que en aquellos años, Fernando, había acuerdos con los Estados Unidos, con todas las compañías de Estados Unidos, que si querían el mercado latino, el mercado en español, todo lo que produjeran tenía que pasar a Novaro, y de Novaro se distribuía. No, ha cambiado, en 32 años ha cambiado la visión. Todo lo que producían todas las compañías norteamericanas iba a Novaro. Si Novaro no lo quería, lo podía tomar la prensa o de las editoriales de aquellos tiempos, pero era porque Novaro no lo quería. En automático era Estados Unidos, México, se hacía la adaptación, la traducción en español, y se iba a toda América Latina, incluyendo España también. Así era básicamente. ¿Y qué es lo que hacían? Yo llegaba y tocaba la puerta de DC Comics y les decía, quiero publicar Superman. ¿Cuál era el proceso, más o menos? Hacía grosso modo. El señor Novaro tenía acuerdos con abarcó todas las compañías. Y era al revés, más bien las compañías les decían, tengo esto, tengo aquello. Él decía, lo tomo, lo dejo. Normalmente tomaba el 90% de todo, y lo demás lo podías ver con una publicación. Tú debes de conocer los halcones de los 50 y todos el halcón negro. Era algo que decían, bueno, no me conviene ni su interés, lo dejaba, salió de la editorial, la prensa llamaba y lo tomaba y lo publicaba. Así hubo incluso Spider-Man fue publicado por Mackie Vision hace muchísimos años, que estaban en Toluca. En aquel tiempo Novaro decía no, y lo dejaba. De hecho lo dejó libre porque después lo toma novedades. Sí, de hecho nunca le interesó gran cosa. Si no, Novaro hubiera sacado Spider-Man. De hecho, nunca estuvo en Mackie Vision de la prensa y después en novedades. Por ahí va más o menos la cosa. ¿Y cómo cambió el proceso cuando era Bill? ¿Cuando era Bill? Sí, ¿cómo fue el cambio entre que Novaro desaparece y Bill lo empieza a tomar? Voy a decir una cosa que me tocó vivir. Me ha tocado vivir desde las primeras convenciones que hubo en todo el país, y todo eso, y me tocó vivir algo, fíjate, bien extraño. Hoy en día las luchas de las compañías por obtener concesiones, por obtener personajes, es encarnizada. Me tocó vivir en 1985, cierra en México un imperio y un emporio que era Novaro. Todos los personajes tenían representantes en México, Archie, Superman, para otro tipo de licencias. Estos gentes vivieron haciendo un peregrinaje
títulos que nadie quería. Nadie quería, al mismo Superman, nadie los quería, no querían el dinero solitario, ni los Pony, no querían nada, porque las empresas decían, si estás cerrando Novaro, pues es que esto no es negocio. Aunque nos estuvimos en Novaro, supimos perfectamente por qué cerró Novaro. Los que estuvimos en BIM sabemos perfectamente por qué cerró BIM, ¿no? Y también se sabía. Después de 25 años de estar en BIM sabes perfectamente por qué cerró y cómo estuvo la cosa, y cuando estuvimos en Novaro, a mí me tocó 6 años en Novaro. Entonces teníamos un 75, había un rechazo para las licencias. Tú ibas a ofrecer algo y las empresas no querían. Y entonces tuvo una visión, yo recuerdo bien con Matiu de la Parra, y él fue el que dijo, bueno, quiero cómics y quiero un editor de Novaro. En 1985 yo era una persona muy joven, y entonces me dijeron, oye, ¿por qué no te vienes y armas el área de cómics? Ya traía yo de escuela de Novaro, llevo Editorial BIM, y entonces comenzamos, ahora sí lo que tú dices, el proceso. Con Novaro había acuerdos. Una vez que Novaro muere, ya esos acuerdos cambian. Ya no había todo en los Estados Unidos a Editorial BIM. Hubo que contratar poco a poco. El primer contrato que tuvimos fue en Editorial BIM, el primer cómic fue Popeye, fue Archie, fue Tommy Jerry, y de DC el primero que sacamos fue Superman. Y después Batman como un año después, pero hubo que hacer contratos individuales. En Novaro estaban los contratos colectivos. Ya a partir de Editorial BIM, si querías Superman, era un contrato para Superman, un contrato para Batman, un contrato para Wonder Woman, porque incluso no te lo pedían como lo hacen ahora, en paquetes. No, era uno con uno, eran $8,000 por cada título. Y ahora pues ya sabemos todo el estilo que fue todos esos años de Editorial BIM. Editorial BIM cierra y todos los derechos pasan a diferentes compañías, empezando por Televisa, con DC y Marvel. Y ahora, después de esta nueva lucha por los derechos, surge Bruguera y surge Caniche. Y pues me gustaría mucho saber cuál fue el proceso que llevaron ustedes para los derechos de la licencia de esos personajes y de los títulos que se han llevado a cabo. Bueno, llegó un momento en Bruguera en noviembre de 2011 que nos dimos cuenta de que necesitábamos, en noviembre de 2011 en Bruguera nos damos cuenta de que necesitábamos renovar y poner al día nuestro fondo editorial, encontrando en el mercado de comic books de licencias libres y disponibles, un gran nicho de oportunidad para dirigir el proyecto a futuro del editorial. Tocamos puertas con todas las empresas licenciantes, dueñas de derechos en Estados Unidos. Programamos citas, hicimos encuentros tanto en México como en Estados Unidos para enseñarles cómo funciona el mercado de distribución y el mercado de cómics en México, cosa que apreciaron mucho los licenciantes. Tú cuando un licenciante demuestras en la realidad en tu país cómo funciona cada mercado, generas un vínculo de confianza y una proyección de conocimiento sobre el mercado, lo cual inspiró la confianza primero de Eddie Cowell, más adelante de Boom Studios y posteriormente de Dark Horse. Cuando nos dimos cuenta de que las grandes editoriales estaban siendo tomadas más bien por Televisa, ejercimos un criterio muy fácil. Quizás estas son las grandes empresas con grandes títulos, pero a fin de cuentas todavía hay un 38% del mercado en Estados Unidos representado por grandes títulos, o por grandes autores, o por grandes dibujantes, ¿no?, que también tienen un espacio en este mercado, ¿no? Hellboy, aunque no es de Marvel o de DC, es un título y es un personaje que se sostiene solo, es autorreferencial, no necesita pertenecer ni a Marvel ni a DC. Conan el Bárbaro es un personaje que no tiene que pertenecer, aunque en su momento lo fue, a Marvel. Sí, no tiene que pertenecer a Marvel Comics para funcionar. Star Trek es una serie que no tiene que pertenecer ni a Marvel ni a DC para funcionar. Entonces, con el surgimiento de las grandes casas editoriales dentro de Televisa,
me parece que tanto Camite como Bruguera hemos entendido que los títulos no tienen que depender del tamaño de sus casas editoriales, sino de su propio valor de marca a nivel individual. Y es así que nos hemos hecho en una dinámica de sana competencia por traer mejores y más títulos para el mercado mexicano, estableciendo pues proactivamente las relaciones con las editoriales en Estados Unidos. Por ejemplo, a nosotros nos funciona mucho la Comic Con de San Diego como un espacio donde negociamos, a veces incluso en la afectividad de unas buenas cervezas, ¿no?, con los licenciantes dueños de IDW o de Boom o de Dark Horse, y bueno, pues en el caso de Camite con los autores dueños de Image, ¿no?, a fin de cuentas. Ahora es clarísimo para el mercado que los cómics y los personajes trascienden el peso de sus sellos editoriales. Y Hellboy, Conan y Viaje a las Estrellas nos parecen casos clarísimos en ese sentido. No tienen que pertenecer a ninguno de los grandes sellos para que la gente los reconozca y para que haya una grata recepción en el mercado. Yo lo único que aquí quiero resaltar es que ellos tomaron un riesgo muy grande al publicar títulos que en lo particular eran poco conocidos en el mercado, como yo lo digo, ¿no?, y lo que eran los títulos de Stan Lee, de Traveler y demás. Así es, y se han vuelto pues buenas ventas para todos los cosas de periódicos de la gente del medio físico. Así es, lo que es algo que hay que vale la pena resaltar. No todas las historias sobre Superman se tienen que llamar Superman. Plutonian y Redimible, la verdad es que lleva al extremo el caso de Superman que se pervierte o se le bota la canica para volverse el principal criminal y masacrador de la humanidad, ¿no? Además, es curioso, Mark Waid ofreció los derechos de Irredeemable originalmente a DC Comics. DC Comics declinó Irredeemable y acabó publicándolo en su propia empresa editorial con Ross Ritchie en Don España, y es ganadora de un Oscar. Ahora con Camite también ellos surgen de lo que era Editorial Geek, pero han salido manejando una manera muy buena tomando títulos para el mercado, la posición que está en este momento. Era muy bueno el lanzamiento que hicieron. Os mismos puedo platicar ahorita de lo que está haciendo, pero es muy bueno el tipo de lanzamiento porque empezaron gracias a la popularidad de la televisión. Walking Dead, que creo que fue el mejor punto de lanza que hicieron, igual que lo que va a hacer ahorita Perú y México, que ahorita lo van a poner. En este caso, Editorial nace ante la necesidad de los lectores alternativos, lejos del mainstream, de todo lo comercial, de todo lo establecido, en una u otra forma ya posicionado en el mercado actual de los cómics, o en el mercado editorial. Y hay algo muy sobresaliente en esta cuestión de las editoriales conectadas al principio. México se ha caracterizado por una larga trayectoria de historieta, y pues bueno, lo mencionó yo creo que el público se ha ido viviendo a lo largo de este timeline, de esta historia editorial, en donde las grandes empresas como son Marvel, DC, obviamente rompieron lo establecido en cuanto a historias de cómics, pero las editoriales alternativas, en este caso, bueno, independientes como Image, Dark Horse, Studios y las demás divisiones, yo creo que llegaron en un muy buen momento, tal vez también en un momento crítico como lo fue en su momento la década de los 90, y reposicionaron totalmente el concepto de los superhéroes. Editorial Camite tuvo bueno, no más bien una necesidad, fue la respuesta a la necesidad del público por estas historias, y como lo comentabas, lo de Walking Dead ha sido un título que ha sido, bueno, un título que ha sido más que posicionado, ha sido fortalecido por una gran trayectoria de series, obviamente mercadotecnia, redes sociales enseguida,
y actualmente la compañía, bueno, la editorial sabe muy bien exactamente qué es lo que el público quiere, y eso es más que nada lo importante que hay que dejarlo muy bien claro. Y pues bueno, a la larga continuó con otros títulos que también no están lejos del establecido, como son Fanboy vs Zombies, Hellraiser, 28 días después, Spawn, que también ya estaba superposicionado, retoma la licencia de los Simpsons, actualmente con Invincible también, que es un gran título, haciendo la mención obviamente al gran Robert Kirkman, obviamente de Walking Dead, y entra el rollo de los superhéroes, y bueno, la obra de Kirkman ha sido por demás reiterada y vanagloriada, ¿no? Actualmente, y tiene muchísimo material que seguir compartiendo, y pues bueno, la editorial también seguramente no se queda atrás con todo esto. Y un punto que no quiero dejar pasar, sino también más adelante, que actualmente no hay ninguna otra editorial que esté publicando manga, probablemente más adelante, pero la iniciativa de traer de regreso el manga a México, yo creo que deja muy bien en claro que el público está ávido de historias, está ávido de grandes sellos, y sobre todo de grandes títulos como los que se están publicando actualmente en la editorial también. Y ahora también una cosa importante, Paco, es, dado que tú has vivido toda esta trayectoria del cómic en México, creo que es importante hablar mucho del futuro. ¿Qué es lo que tú vas a presentar próximamente como parte de este plan de desarrollo con Panini México? Quiero decir una cosa. Nosotros también en México viene muy fuerte. La responsabilidad editorial no es mía. La responsabilidad editorial es de César, una persona que ha tenido una pérdida formación editorial por 8 años, no es improvisado, no es salido, lo conocen en todo el país. Desde que tenía 15 ha estado conmigo, ha estado en la editorial Lidl, entró a los 15 años a la editorial Lidl y tuvimos que ir a que firmara a su mamá, a su papá y toda la familia, porque a los 15 años no se puede trabajar, pero era una obsesión porque tiene sobre todo mucha vocación. La responsabilidad editorial no es mía. Yo soy el asesor, yo soy el que dice está bien, está mal, pero una vez que llegó todo esto a la lancha, él es definitivamente quien ha tomado los títulos, los ha acomodado estratégicamente, platicamos horas y horas. Te voy a decir una cosa, hace 45 días no sabíamos de esto. Se tuvo que armar un piso de imperio en 30 días y llevarlo a la práctica porque nos dijeron que era necesidad imperiosa salir del invierno. Y tú lo sabes perfecto, tú estás en el medio. Hace 45 días y nadie, ni nosotros sabíamos. De hecho, yo cuando salgo de BID me voy a una editorial muy llamativa, que la editorial más discreta de todo México, a Digrama, a intentar dar forma y levantar, y comenzamos a trabajar muy fuerte, y de repente llega esto, hace exactamente como 40 días, 38, nos dicen, ¿lo tienen que hacer? ¿Pueden? Sí, ¿qué creen? Les estuvieron siguiendo la pista. Cuando ustedes hablan de Panini, es una empresa, googleenlo, es una empresa mundial, que ya tiene tomado Europa. Los mejores clientes de DC y de Marvel son Panini en toda Europa. Ya tienen España, ya están en Brasil y ahora vienen a México. No, por la profundidad de Panini, no puedes improvisar. No puedes decir, es que yo soy Juan Camaney, miren que yo he hecho, y que no puede ser un improvisado. Panini buscó a las personas idóneas y dio sorpresa, se dan cuenta que sale Caligrama y dice, yo quiero que Caligrama trabaje para mí. Y nos buscaron todo lo que nos podían buscar. Una cosa importante, nunca hemos dicho mentiras, ni a ustedes ni a nadie. Yo en 30 años nadie me puede tachar de mentiroso, lo que tú decías era mentira. Eso es importantísimo, porque ustedes igual nos pueden engañar ahorita, pero alguien nos va a decir la verdad y yo voy a quedar mal. Entonces les dijeron, Paco tiene tantos años, empezó así, comenzaron a hacer un seguimiento sobre mi persona desde hace 30 años. Y además, como editor, he sido escritor, soy corrector, soy de todo, un poco. Incluso se acaba de comprar un Fantomas que escribí